Creo que a todos alguna vez nos ha pasado esto. Así es, se nos ha quemado la punta del cautín o en su defecto todo el instrumento. Todo esto por no tener un control de temperatura. Pero no te preocupes, hoy te voy a enseñar cómo hacer un controlador de temperatura sencillo, potente y económico, con muy pocos componentes, que ayudará a alargar la vida útil de tu instrumento. En el montaje de este circuito utilizaremos una protoboard. En mi caso utilizaré un cable duplex que irá conectado al tomacorriente. También usaremos dos condensadores de 0.1 microfaradios a 400 voltios. Utilizaremos dos diodos 1N4005, un potenciómetro de 200K, 500K o 1 megaohm dependiendo a cuántos vatios sea tu cautín. Dos DIAC HT32 o en su defecto, si no se consiguen, comprar los que tengo, que son unos DB3. Junto con estos, nuestro sistema de switcheo, los SCR C106D, nuestro cautín, en mi caso utilizaré el mío que es un Pre-Tool de 30 vatios, y por último una resistencia de 1K que irá conectada en serie con el potenciómetro. Lo que estás viendo en pantalla en este momento es la forma de onda de voltaje que recibe el cautín. En la primera gráfica, el SCR se dispara temprano a los 30 grados. Como se activa casi al inicio del semiciclo, el cautín recibe casi toda la energía y por eso se calienta mucho más. Luego, en la segunda gráfica, el disparo es a 90 grados. Aquí solo se entrega la mitad del ciclo, por lo que la potencia disminuye y el cautín se calienta menos. Y en la tercera, con un disparo a 150 grados, el SCR solo deja pasar una pequeña parte de la onda. Esto hace que la temperatura del cautín baje bastante y se vuelva ideal para los trabajos más delicados. Asimismo, al girar el potenciómetro del circuito modificamos el ángulo de disparo del SCR y con eso controlamos la temperatura de forma precisa y eficiente del cautín. Ahora mismo en pantalla les muestro el plano de nuestro montaje. Este plano quedará en la descripción para que puedan descargarlo, igualmente que el datasheet de nuestro SCR C106D. Listo, no siendo más, vamos con el montaje. Empezaremos conectando como primero nuestro SCR de esta manera. Recuerda revisar el datasheet del SCR C106D para las conexiones del ánodo, el cátodo y el gate. Conectamos el ánodo de nuestro diodo al ánodo del SCR C106D. Luego conectamos uno de nuestros condensadores de 0.1 microfaradios a 400 voltios al cátodo del diodo y a la entrada de la fase. Conectamos nuestra resistencia de 1K al nodo del condensador, el diodo y el DIAC. Conectamos nuestro DIAC igualmente al mismo nodo del condensador, la resistencia y el cátodo del diodo. Después realizamos la conexión de nuestro segundo SCR, fijándonos que la terminal del DIAC quede exactamente ubicado en el gate del SCR. Realizamos la conexión del nodo del ánodo del diodo y el ánodo del primer SCR a nuestra fase. También conectamos el cátodo de nuestro segundo SCR a la fase que conmute con el condensador y con el nodo del diodo y el SCR C106D. Conectamos el ánodo de nuestro segundo SCR a la parte de abajo de la protoboard. Hacemos la conexión de nuestro segundo DIAC al gate del primer SCR para así luego montar nuestro segundo condensador que irá en el nodo del DIAC, el potenciómetro y el diodo. Conectamos el cátodo del diodo al mismo nodo del condensador y luego su ánodo lo conectamos con el ánodo del segundo SCR. Conectamos el potenciómetro en una distancia prudente donde no nos choque con ninguno de nuestros elementos electrónicos y nos pueda ocasionar algún corto. Y procedemos a conectar la entrada y la salida de nuestro potenciómetro. Ten en cuenta que antes de energizar cualquier circuito debemos de verificar las conexiones del mismo. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos el multímetro en modo continuidad y verificamos que los nodos sí estén conectados según el plano. Con el cable duplex conectamos el tomacorriente con una fase que va directa hacia el toma y la otra fase la abrimos y la pasamos por nuestro circuito según como nos indica el plan. Listo, ya podemos empezar a conectar nuestro cautín, pero espera un momento. ¿Cómo nos damos cuenta de que la temperatura del cautín sí varía? Simplemente con una pinza perimétrica lo que hacemos es conectarla para medir corriente en la fase que ya abrimos y pasamos por el circuito. Al tener ya el cautín conectado, que en mi caso tengo un Pre-Tool de 30 vatios de potencia, procederemos a regular la corriente de consumo del cautín con el potenciómetro para así variar la corriente de entrada de la resistencia del cautín y controlar su temperatura. Todo esto con el fin de no dañar las puntas de nuestros cautines o en su defecto hasta el mismo cautín. Y bueno, eso fue todo por este proyecto. Ahora cuéntame en los comentarios qué otro circuito de control o qué otros proyectos quieres ver. Tu idea puede ser el próximo video, así que no olvides comentar.